Vamos a continuar nuestro estudio aquí. Ya, bueno. Ahora, una pregunta para empezar. Ya mismo llegan los panes, entonces ahí si puede esperar un ratito, ya mismo llegan. Una pregunta, no, antes de que venga Levi con los pancitos, una pregunta. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra ciudadano? Parte de un lugar, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo? De la ciudad. Sí. Ciudadano, alguien de la ciudad. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? Identidad. Ah, muy bien. Si yo digo, ¿qué es lo más importante cuando hablando de identidad? Cuando yo digo que somos ustedes, al menos, ciudadanos ecuatorianos, ¿qué significa eso para ustedes? Que somos de Ecuador. ¿Ya? Muy bien. Esa es la definición, ¿no? Somos de Ecuador. ¿Pero qué más? Hay derechos que ellos tienen que no tenemos nosotros. Sí, hay derechos que tienen que nosotros no tenemos, sí, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Okigo iba a decir algo? Ciudadanos también cristianos, ¿no? Sería bueno ser ciudadano cristiano ecuatoriano, sí. A ver, ¿qué es para alguien decir yo soy orgullosamente ecuatoriano? ¿A qué se refiere? La nacionalidad, sí. Y cuando dicen tricolor, ¿sabe de qué está hablando, no? O cuando dice salchipapa, no hay duda, ¿no? Si estamos en México, tal vez no, bueno, no sé si tienen salchipapa ahí, pero yo nunca había escuchado, antes de venir acá a Ecuador, hay ciertas cosas que decir, ser ciudadano ecuatoriano es algo importante, ¿no? Es algo grande, es algo que diríamos, gracias Dios por darnos ese privilegio. Pero también, como dice hermano Miguel, nosotros también somos ciudadanos de otro lado. Nosotros tenemos doble nacionalidad. ¿Se han escuchado eso? Doble nacionalidad es donde una persona sea ciudadano verdadero de dos lugares diferentes. Nosotros somos ciudadanos americanos. Nosotros no tenemos ciudadanía ecuatoriana, solo de Estados Unidos. Entonces no tenemos doble nacionalidad. Pero como cristianos, todos nosotros somos ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo. Si quieren ver en Filipenses capítulo 3, antes de leer capítulo 1, vamos a ver Filipenses 3, 20. ¿Ya? ¿Un voluntario desea darnos leyendo Filipenses 3, 20? Buen día, Manuel. Sí, Wakigo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Esperamos con mucho y lo que Él regrese como nuestro Salvador. Amén. ¿Dónde está la ciudadanía? En el cielo. En el cielo. Ya. Eso no significa que no podemos comer salchipapa y disfrutar ser ecuatoriano, no significa eso. Pero significa que tenemos una ciudadanía más grande, más importante, mayor de lo que es ser ciudadano ecuatoriano. ¿Ustedes saben la historia de Abraham? ¿Recuerden? ¿Dónde estaba viviendo Abraham antes del llamado de Dios? ¿Se acuerdan? Ur de los caldeos. Hoy en día es como Irak, Irán. En la Biblia, en la Biblia es Babilonia, ese tiempo, Ur de los caldeos. Y Dios le llevó, fue con su papá a otra ciudad. ¿Cómo se llama la otra ciudad? ¿Recuerden? ¿Cómo? Les doy una pista, es el mismo nombre. El nombre de la ciudad también es el nombre de su hermano. Harán, eso es Harán, ¿se recuerdan? ¿No? Y en Harán Dios lo llamó a otro lado. ¿Cómo se llama el otro lado? A la tierra prometida, a Canaán, ¿no? Y Dios lo llamó, y ¿qué dice la Biblia? Si leen en Hebreos 11 pueden ver la historia de Abraham, y la Biblia dice que él dejó todo. Y cuando pensamos en eso, ¿qué significa dejar todo?
Dejar la familia, dejar la herencia, dejar el futuro, dejar la cultura, dejar la comida, de todo lo que era suyo de ser ciudadano de Harán, dejó todo. ¿Por qué? Porque él estaba buscando, dice en Hebreos, una ciudad que tiene cimientos, cuyo constructor es Dios mismo, dice en Hebreos. O sea, Abraham dice, yo estoy dispuesto para dejar atrás mi ciudadanía. ¿Por qué? Porque tengo otra ciudadanía que es mucho más grande, mucho más importante. Y él estaba buscando su ciudadanía verdadera en el cielo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí en Filipenses 1. Aquí terminando el capítulo, si quieren abrir los versículos 27 al 30, terminando el capítulo, es una sola, pero aquí hay mucha carne. Entonces, o sea, mucha doctrina, mucha enseñanza. Entonces vamos a frenar un poquito en el estudio y vamos a ver 2 versículos hoy y 2 versículos la semana que viene. Pero todo va con el mismo tema, que nosotros somos ciudadanos del cielo, El pasaje empieza con eso, Filipenses 1, 27. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Así empieza, ¿no? Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ahora, para que entiendan, ¿por qué estamos hablando de ciudadanía? Esta palabra compórtense significa ser buenos ciudadanos. La definición de esta palabra que está aquí significa ser buenos ciudadanos. Esa es la idea. Entonces dice, solamente sean buenos ciudadanos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ahora, antes de seguir leyendo, hagamos esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa vivir una vida digna del Evangelio de Jesucristo? ¿Qué les hace pensar cuando escuchen eso? Creo que Laurita va a tocar ese mismo tema con las mujeres, ¿no? El día de mañana, pero no hemos conversado nada, ¿no? Entonces, ¿cómo era, Yolanda? ¿Ya? Cumplir con lo que dice la palabra, eso me gusta, ¿no? Obedecer, ¿ya? Que mi vida esté de acuerdo con mis creencias, ¿no? Algo así, ¿ya? Obedecer, muy bien. ¿Alguien más? Vivir una vida digna del Evangelio. ¿Otra idea? ¿Ya? ¿Quieres decir algo, Laurita? ¿No? No puede dar todo lo que va a dar mañana, ¿no? Bueno, entonces, sí, eso creo que lleva la idea, que mi vida esté de acuerdo, como dice David, que obedecer, también poner en práctica las cosas que digo, lo que Dios ha hecho en mi vida, el mundo debe poder ver lo que Dios ha hecho. O sea, si el Evangelio está aquí, pero no pueden ver el Evangelio aquí, hay un problema, ¿no? Debe haber algo diferente en mi vida. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces, ahora, una cosa importante también. Vemos el orden aquí. Tenemos un orden en las cosas. O sea, primero es la salvación. Después viene la vida cambiada. Algunas personas piensan, bueno, compórtense, ya, para recibir la salvación. Compórtense bien para recibir la salvación, pero no es así. Está diciendo, viven de una manera digna del Evangelio que ya está aquí. El Evangelio es el mensaje de Cristo, de salvación, ¿no? que viene para salvarnos, rescatarnos de nuestros pecados. Entonces, la primera cosa es confiar en Él, recibir la salvación. La segunda cosa es vivir una vida digna de este Evangelio. Entonces nuestro hermano, nuestro amigo, mejor dicho, no cristiano, no tenemos que decir, bueno, tú tienes que obedecer la Biblia, leer la Biblia todos los días, orar, dar ofrenda, asistir a la iglesia. Tú tienes que hacer todas estas cosas. No. Tú tienes que recibir a Cristo. Eso es lo que tenemos que decir. Tú tienes que recibir la salvación. Y después de eso, ahí vamos viendo el cambio en la vida. Entonces, otra vez, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. A ver, ¿dónde está la iglesia que estamos leyendo? ¿En qué ciudad está la iglesia que recibió esta carta? En Filipos, ¿no? No es tan complicado. En Filipos, ¿no? Está en Filipos. A ver, 100 años antes de escribir esta carta, Roma tomó control de Filipos.
de la ciudad de Filipos, 100 años antes. Entonces, todos los cristianos en la iglesia en Filipos eran ciudadanos ¿de qué lugar? ¿De qué país? De Roma, ¿ya? No eran ciudadanos filipenses necesariamente, eran ciudadanos romanos. En el mundo antiguo eso sería lo más importante. El día de hoy, ¿qué piensan ustedes? El día de hoy. Para alguien decir, ser ciudadano de tal país sería lo mejor en todo el mundo. ¿Cuál país sería? El país más grande, más importante, con más influencia en todo el mundo. ¿Estados Unidos? ¿Están de acuerdo? Nosotros que somos de ahí, ¿será? Jerusalén, puede ser, ¿ya? Muchos dirían Estados Unidos, ¿no? Que los ecuatorianos están hasta ilegalmente, haciendo todo lo posible para hacer ¿qué? Para entrar en Estados Unidos. ¿Qué es lo que? Bueno, ven las películas y creen todo lo que está ahí y dicen, nosotros queremos estar ahí. Como que ser ciudadano americano es como que no hay nada más grande. Pero también hay otro lado malo también. Nosotros que fuimos a Alita el otro día, ¿ustedes saben las frutas que saben vender en el camino? ¿Y por qué compran ahí? Porque es barato, ¿no? Barato y fresco. No para los americanos, no. Nos dan lo más feo y lo más costoso que hay. De verdad, las frutas que vimos, los precios que nos dieron, era más barato en Supermaxi que en Lita. En Lita. ¿Por qué? Por esta cara, esta piel, es otro precio. Entonces no es todo así de ventaja. Pero en el mundo antiguo, ser ciudadano romano sería como ser ciudadano americano el día de hoy. Ser ciudadano romano es como que lo más importante, lo más grande. Y Pablo ahora dice, ustedes tienen doble nacionalidad. Son ciudadanos romanos y orgullosamente son romanos. Pero también son ciudadanos del cielo. ¿Y cuál es más importante? Del cielo. El cielo es más importante. Entonces la pregunta que Pablo va a contestar en estos versículos es esto. ¿Cómo puedo vivir como ciudadano digno? Ciudadano del cielo, digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo puedo hacer eso? Y vamos a ir leyendo para ver cómo podemos hacer eso. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Entonces, vamos a verle, como digo, vamos a ver solo 27 y 28 el día de hoy. ¿Cómo podemos vivir como ciudadanos dignos? Número 1, ciudadanos dignos busquen la unidad entre los creyentes. Los ciudadanos del cielo busquen la unidad entre los creyentes. ¿Ustedes hacen eso? ¿Busquen la unidad? Yo creo que sí. Aquí están los buenos miembros, ¿no? A ver, ¿cuándo puedo dar un ejemplo de ti? ¿No? Justo antes del culto me estaba explicando que había escuchado un comentario de alguien que asiste aquí a nuestra iglesia. Un comentario así malo contra un miembro de nuestra iglesia. ¿Y cómo respondió Giconda? Dice, debemos orar, ¿no? Respondió con paz. En vez de igualarse o meterse en la crítica, dice, no. ¿Por qué? Ella estaba buscando la unidad. La unidad. A veces las iglesias se dedican a la crítica, como que no hay otra cosa. Cuando estamos reunidos, podemos estudiar la Biblia o criticar a los hermanos, ¿ya? Y optamos por ese lado muchas veces. Criticamos, pero no debe ser así. Ciudadanos del cielo, busquen la unidad. Busquen la unidad. ¿Qué dice aquí? Dice, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente. En eso, hermanos, tenemos que recordar lo que vimos la semana pasada. Pablo dice, estoy dispuesto a morir, quiero ir al cielo, pero también estoy dispuesto a quedarme aquí para servirles a ustedes. Y dice, no sé cuál será
Y aquí dice, no importa si es que yo voy a ustedes o si solo escucho de ustedes, Pablo dice. ¿Qué quiere escuchar? Que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, ahí vemos la idea de unidad, un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Luchando qué? Unánimes. ¿Cómo entienden esta palabra, unánimes? Como equipo, ¿no? Como equipo. Esa es la idea, ¿no? Esa es una buena palabra, como equipo. La idea, o sea, la táctica de Satanás, la meta de Satanás en la iglesia es dividir y conquistar. ¿Han escuchado antes eso? Dividir y conquistar. ¿Han escuchado eso? ¿No? A veces, sí, algunos. Dividir y conquistar. Muchas veces la idea de dividir y conquistar es como que vamos al mercado, tenemos que comprar 10 cosas y tenemos 10 personas. Vamos a dividir y conquistar. Tú vas a comprar la papa, tú la cebolla y tú la zanahoria y vamos a dividirnos y vamos a conquistar el mercado. Esa es la idea. Pero la idea de Satanás es lo opuesto. Él es dividir y conquistar. Dividir la iglesia y después conquistar la iglesia. Cuando Satanás vea una iglesia unida, digamos de 20 personas, una iglesia bien unida, él no va a poder destruir esta iglesia, porque la iglesia es unida. Pero si él puede, de una manera astuta, entrar en la iglesia y con una palabra de crítica, causar una división, causar una brecha en la iglesia. ¿Sabe qué? Es mucho más fácil destruir 2 iglesias de 10 divididas que una iglesia de 20 unida. Eso es lo que Satanás quiere, dividir y conquistar. Eso es lo que en Filipenses hay un problema de falta de unidad en la iglesia. Vamos a ver eso después. Pero aquí vemos como una pista de eso, que dice que estén firmes, un mismo espíritu, luchando como un equipo, unánimes, deben estar juntos. Y aquí están las dos cosas, ¿no? Están firmes y luchando unánimes. Vamos a ver estas dos frases, ¿no? Están firmes lleva la idea de mantener una posición en una batalla, de mantener una posición. O sea, cuando digan estén firmes, o sea, no se mueven, no deben retroceder, no deben ir para atrás, tienen que mantenerse aquí firmes. Yo cuando tengo la oportunidad de conocer a militares o exmilitares, siempre les pregunto de la guerra del 95, Ecuador y Perú. Ustedes sí sabían, ¿no?, que había guerra. Ya. Mari, ¿en qué año naciste? Mari, ¿en qué año naciste? ¿En qué año naciste? 2006. Y hermano Miguel, ¿en qué año nació? 1900. Un clásico ha sido, ¿no? ¿Y David? 93. Tuviste 2 años, ¿no? En la guerra, tuviste 2 años. También, a ver, puedo adivinar. 79, 80. 80. Ah, sí. Yo 80 también, 84. Pero bueno, entonces, la guerra, Perú, Ecuador, recuerden, Perú, Ecuador. Perú cruzó el río en Ecuador para tomar la tierra. Yo conversé recién con un ex militar, me dijo que él estuvo en la guerra. Y dice que él estaba en una trinchera, dice que el río estaba aquí, la orilla, y aquí al lado una trinchera, habían hecho trincheras en todo el río. Y ahí estaba una fila de ecuatorianos militares, y él estuvo ahí. Y dice que ellos sabían que los peruanos estaban al otro lado del río, pero no sabían cómo iban a entrar, cómo iba a ser el ataque, no sabían nada. Y si saben algo de la historia, Ecuador no estaba listo para la guerra en 95. Perú, en cambio, muy preparado, muy preparado. Entonces me dice, este ex militar me dice, nosotros estuvimos en la trinchera, solo esperando a ver qué va a pasar. Y dice que ellos escucharon, en la trinchera esperando, escucharon que los peruanos salieron del bosque al otro lado y estaban escuchándoles cruzar el río, corriendo. Y me explicó el miedo de lo que era estar en esta trinchera sin poder salir, sin poder escapar, escuchando a los peruanos entrando, cruzando el río. Y me explicó cómo era ese miedo. Nosotros no podemos imaginar cómo sería, con tantas ganas de escapar, ¿no?, de retroceder. Y lo que Pablo nos dice aquí es, nosotros vamos a tener tiempos así en la vida. Nosotros estamos en una batalla. El mundo quiere destruirnos.
Pero ¿qué dice Pablo? Tenemos que mantenernos firmes y juntos. Firmes y juntos, ¿ya? No solo juntos, pero no firmes. No solo firmes, pero solos, sino firmes y juntos. Es la idea. Y si un hermano se cae, vamos a levantarle. Dice, no, estamos en esta guerra juntos. Si otro hermano se desanima, vamos a decir, no, nosotros estamos juntos. Con un mismo espíritu vamos a mantenernos firmes. No vamos a retroceder. ¿Tiene sentido? Es del deseo de Pablo. Esto es lo que hace un ciudadano del cielo. También dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Luchando como un solo equipo. A ver, hermanos, luchando no es solo estar ahí firme. Luchando no es retroceder. ¿Qué es luchar? Atacar. Adelantar. Esa es la idea de luchar. Luchar ¿cómo? Unánimes. Luchar juntos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos luchando? Por la fe. ¿De qué? La fe del Evangelio. Eso es lo que la palabra nos enseña. La idea es, tomamos esta palabra, la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, y nosotros vamos a los lugares más oscuros. Vamos a las personas que más rechazan al Evangelio. Vamos a los lugares que no quieren saber nada, pero vamos juntos y vamos a esos lugares. ¿Ustedes han escuchado el versículo en Mateo donde Jesús dice, las puertas del cielo, ¿y qué dice? ¿Pueden terminar el versículo? No, ¿cómo es? Prevalecerán contra quién? Vamos a decir contra la iglesia, ¿no? Contra los seguidores de Jesucristo, contra los discípulos. La palabra de Dios va a seguir adelante y las puertas del cielo, las puertas del infierno no va a prevalecer contra los seguidores de Jesús. Las puertas del infierno. Ahora yo, como niño, escuchando ese versículo, yo estaba imaginando que como la iglesia está aquí todos unidos, todos firmes y están listos por el ataque, y cuando viene el infierno, así, ataca a la iglesia, pero la iglesia está firme y la iglesia no va a perder. Pero un día leyendo el versículo me doy cuenta de una cosa. Las puertas no nos atacan. ¿Tiene sentido? Ninguna puerta nos va a atacar. La puerta de Perú no entró en Ecuador en el año 95. ¿Tiene sentido? ¿Están perdidos? ¿Tiene sentido eso? Una puerta no nos ataca, no. Esta puerta aquí, medio mala, a veces no quiere funcionar, pero la puerta no nos ataca. ¿Quién nos ataca? El enemigo que está adentro. Él es el que nos ataca. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Jesús no está dándonos la idea de que nosotros estamos aquí como en las trincheras esperando que venga el enemigo para destruirnos. Y que Jesús dice, pero no nos va a destruir. No nos dice eso. Jesús dice, las puertas del infierno no van a ganar. Eso significa que nosotros no estamos en las trincheras esperando. Significa que nosotros hemos salido de las trincheras y nosotros estamos atacando al infierno. Nosotros estamos yendo al lugar más peligroso, más oscuro, con la fe del Evangelio. ¿Eso ahora tiene sentido? No es que estamos esperando que Satanás nos ataque. Nosotros vamos en contra. Nosotros vamos atacando. Nosotros vamos a la ofensa para atacar al enemigo. Eso es lo que nos está enseñando. Como iglesia, nosotros como ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar firmes y vamos a luchar juntos contra el enemigo. Amén. Entonces los ciudadanos del cielo, ¿qué buscan? Busquen la unidad. Busquen la unidad. Ahora, les doy otra cosita en el versículo 28. Ciudadanos del cielo se mantienen firmes ante los ataques de los adversarios. Los ciudadanos del cielo se mantienen firmes
ante los ataques de los adversarios. ¿Cuántos de ustedes tienen adversarios? Ya, no la persona a tu lado, ¿no? Levi, ¿no? Tenemos adversarios, ¿no? A ver, ¿qué dice el versículo 28? ¿Alguien puede darme leyendo, por favor? Versículo 28. Amén. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, los cuales señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y eso de Dios. Muy bien, gracias. La segunda parte del versículo es medio confuso. Entonces vamos a llegar ahí en un momento. Vamos a enfocarnos en la parte fácil, que es la primera parte. Dice, de ninguna manera estén atemorizados. Eso tiene sentido, ¿no? De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Ahora hagamos la pregunta. ¿Quién es nuestro adversario? Satanás. A ver, un versículo que dice Satanás es nuestro adversario. ¿Puede pensar en uno? Ahí está. 1 de Pedro 5:8, ¿no? 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, velad. ¿Por qué? Porque su adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Recuerdan ese versículo? 1 de Pedro 5:8. Entonces, ¿quién es nuestro adversario? En primer lugar es el diablo. Es el diablo. Pero también, hermanos, en la Biblia, en 1 de Corintios, Pablo nos dice, yo tengo una puerta abierta para predicar el Evangelio. Y dice, pero hay muchos adversarios. Ahí dice también la misma palabra. Hay muchos adversarios. ¿Qué significa eso? Significa que el diablo es mi adversario, pero también todas las personas que quieren parar la obra de Dios en mí, ellos están colaborando con el diablo. Ellos también son mis adversarios. ¿Eso tiene sentido? Si Dios está obrando en mi vida y alguien me ataca por eso, esta persona está colaborando con Satanás. Esta persona es mi adversario. Entonces mi adversario es el diablo y todos los que están colaborando con el diablo. Ellos son mis adversarios. Y yo no debo vivir en temor a ellos. No debo tener miedo. Porque ellos no me pueden destruir. Ellos ni pueden tocarme. Los demonios no me pueden tocar. Diablo no me puede tocar. Puede tal vez afectar mi vida, puede causar ciertas circunstancias, pero yo estoy en la mano del Padre. Yo no debo vivir con miedo. Esa es la idea. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Y ahora, la segunda parte. Dice, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. ¿Qué significa eso? A veces leemos algo en la Biblia y toca leer como 25 veces para poder entender. A veces después de leerlo tantas veces, aún así es como que, ¿Qué dice? Ahora, vamos a verlo en dos partes. Lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Vamos a enfocarnos en dos partes, ellos y ustedes. ¿Ya? ¿Pueden ver ahí en el versículo? Habla de ellos y habla de ustedes. A ver, el grupo de ellos, ¿qué tienen según el versículo? ¿Qué tienen ellos según el versículo? Empieza con la P, ¿no? Perdición. Ellos tienen perdición. ¿Y qué tenemos nosotros? O ustedes, según el versículo. Salvación. Ellos tienen perdición. Nosotros tenemos salvación. Entonces ahí están las dos cosas. Entonces dice aquí, ¿qué significa? Dice, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Entonces, en lo que dice aquí, señal de perdición. Perdición significa destrucción. En otras palabras, está hablando del infierno. Está hablando de una eternidad en el infierno. Y el diablo está en un camino al infierno. ¿Entienden eso?
Es la promesa de la Biblia. Dios va a echar al infierno, el Satanás algún día va a echarle en el infierno, en el lago de fuego para siempre. Esa es la enseñanza de la Biblia. Entonces, el diablo está en ese camino. Pero ¿podemos hablar de algo muy grave? También todas las personas que están colaborando con Satanás están en el mismo camino, al infierno. Entonces, cuando Dios está obrando en mi vida y ellos me atacan, me burlan, me mienten, hacen cosas para destruir o impedir la obra de Dios en mi vida. Cuando ellos hacen eso, escuchen bien, eso es una señal del infierno en sus vidas. Es una señal que ellos están en camino al infierno. Esa es la idea que está hablando aquí. Entonces nosotros, cuando recibimos persecución, ataques, burlas, risa, lo que sea, cuando el mundo nos ataca, nosotros no tenemos que igualarnos. Nosotros no tenemos que atacarles con nuestras palabras. Nosotros debemos tener misericordia, porque ellos están demostrando la señal del infierno, de la destrucción, de la eternidad, separado del Padre. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Debemos tener mucha misericordia por esas personas. Y la Biblia también, como aquí dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de destrucción para ellos. En el mundo romano, los romanos sabían matar, sin misericordia sabían matar a las personas. Y tenemos registros hasta el día de hoy de personas que murieron y las últimas palabras eran palabras de maldición a los romanos. Así, o sea, insultos, gritando a los romanos. Pero ¿quieres saber algo diferente? Nosotros hasta hoy, tenemos miles de registros de cristianos que murieron a las manos de los romanos. ¿Y sabe qué? Los cristianos no murieron gritando insultos, murieron cantando himnos, murieron con perdón en su corazón, murieron con, si puede imaginar, el cielo brillando en su rostro. Así murieron los cristianos. Y la Biblia dice aquí, cuando mueren así, cuando sufren así, cuando reciben los ataques así, con perdón, con amor, con misericordia, es una señal para estas personas. La señal es esto: tú estás en camino al cielo, pero esta persona está en camino ¿a dónde? Al infierno, a la perdición. Nuestra manera de responder. Recuerden, ¿quién es el primer mártir en la iglesia cristiana? La primera persona que murió por su fe en Jesús. Esteban, ¿ya? ¿Y quién estuvo ahí? Pablo. ¿Quién escribió estas palabras? Pablo era la cabeza, era el jefe de las personas que mataron a Esteban. ¿Sabían eso? Y puede ser que hasta Pablo está pensando en eso. ¿Sí puede imaginar? Recuerden, cuando Esteban murió, Esteban dice, Señor, perdónalos. Así murió Esteban. Y tal vez en este momento Pablo sintió, esa es una señal, que yo no estoy luchando contra Esteban. Yo estoy luchando contra Dios. Es una señal que yo estoy en camino a la perdición, no al cielo, no a la bendición. Esa es la idea. Lo cual es señal de perdición para ellos, pero ¿de qué? De salvación para ustedes. Y esto de Dios. ¿De quién es la salvación? De Dios mismo. Dios es el que nos da la salvación. Cuando nosotros respondemos de esta manera, cuando no nos igualamos a la crítica, cuando alguien se burla, nosotros no intentamos burlarnos de ellos también y nosotros no nos igualamos, nada de eso, y dejamos en paz, respondemos con gracia y amor, buscando la unidad. Cuando respondemos de esta manera, eso es una señal de la salvación aquí, que yo estoy en camino al cielo. Esa es la señal. Y esta es una señal bien grande, bien importante. Entonces, esa es la pregunta. ¿Eres ciudadano del cielo? Entonces no tienes que temer. No tienes que temer a tus adversarios. Diablo, sus demonios, sus vecinos, cualquier persona que quiere atacarte por seguir a Jesús, Dios tendrá la última palabra de juicio sobre ellos. Eso puedes dejar en las manos de Dios, sin ningún problema.
Entonces, 2 palabras de ánimo para terminar. 2 palabras de ánimo. Número 1, tienes que asegurarte de tu ciudadanía celestial. Tienes que asegurarte de eso. Nosotros hablamos mucho del Evangelio aquí. Cada persona aquí, yo he conversado con cada uno de ustedes. Y ustedes me han dicho, yo soy cristiano. Yo estoy confiando en Jesús. Pero quiero animarles. No dejar eso como que es un hecho. Yo creí una vez en el pasado y estoy bien para siempre. Y quiero animarles a seguir. Recuerden, una vez que seamos salvos, no podemos perder la salvación. Tenemos para siempre. Pero no quiero que tengan como asumir o suponer que yo tengo el cielo. Quiero animarte en este momento a hacer una autoevaluación, ver tu propio corazón. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Sigo confiando yo en Jesús para la salvación? Es una cosa, asegurarnos de nuestra ciudadanía celestial. Y la otra cosa, la segunda palabra de aplicación, por favor, mis hermanos, hagamos el esfuerzo para transferir, hacer una transferencia, ¿no? Nos gusta mucho la transferencia, ¿no? Cuando nos haga la transferencia, nos gusta mucho, ¿no? Pero hagamos nosotros una transferencia, ¿amén? Hagamos esta transferencia. Toda nuestra esperanza muchas veces hoy está aquí en el mundo. Nuestra esperanza está en nuestra salud, en nuestro dinero, en nuestro trabajo, en esta relación, en mi título, en lo que sea. Hagamos una transferencia y pongamos toda nuestra esperanza en nuestra ciudadanía verdadera que está en el cielo. Hagamos esta transferencia, ¿no? Digamos, Dios, ya no voy a confiar en estas cosas del mundo, voy a poner toda mi esperanza, toda mi confianza en el cielo. Y voy a confiar en ti, Señor, por favor, que tú hagas eso en mi vida, que me ayude con eso, por favor. Entonces, hermanos, vamos a orar y así terminar nuestro tiempo. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra, gracias por la ciudadanía que tú nos has dado en el cielo. Sabemos que nosotros no podemos merecer ni comprar, ni ganar esta ciudadanía celestial. Tú, por tu gracia, tienes que ofrecernos eso. Y eso es lo que tú has hecho. Y queremos pedir, Señor, tu ayuda. Queremos vivir como ciudadanos del cielo. Nosotros queremos buscar la paz, Señor, en todo lo que hacemos, buscar la paz, buscar la unidad entre cristianos. Y queremos, Señor, queremos vivir una vida con coraje. Nosotros no queremos tener miedo cuando somos atacados, perseguidos. Nosotros queremos mantenernos firmes y pensar en lo que tu palabra nos enseña aquí. Y pedimos, Señor, tu ayuda en lo que hemos hablado. Ayúdanos a poner en práctica. Ayúdanos a de verdad vivir como ciudadanos del cielo, por favor, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén, mis hermanos.